no tiene un nombre. Amén. Y si alguien le pone un nombre, pues es un falso, es un mentiroso. La iglesia de Jesucristo jamás, ni aun los apóstoles, se atrevieron a ponerle un nombre. La iglesia de Jesucristo se llama cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y ese lo formamos cada uno de los que le hemos recibido. Cada uno de aquellos que le hemos recibido somos ese cuerpo. Por eso es necesario estar en el cuerpo. Cuando nosotros estamos en el cuerpo, somos la iglesia. Somos parte de esa iglesia, cada uno. Sabemos que hay hermanos fieles a la palabra, y el hermano que está fiel con el fundamento de la palabra va a estar de acuerdo con la palabra. Pero aquel que es falso, el falso no le va a gustar la palabra. Siempre la va a querer acomodar a su propia conveniencia. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para acomodarnos a lo que el Padre Celestial nos ha dicho y nos dice. Quiero que vamos, amados hermanos, y vamos a estar compartiendo un mensaje aquí en el libro de San Juan. Tal vez usted ha leído este pasaje, pero vamos a estar compartiendo y vamos a ver donde aquel varón, un fariseo, se acerca a Jesús. Capítulo 3 en el Evangelio de Santiago. Dios bendiga a mis hermanos allá en Colombia, México, Guatemala, Honduras, a todos aquellos que nos escriben. Dios los bendiga y siempre están en nuestras oraciones, cada uno de aquellos que ha pedido petición. Bendito sea Dios. Siempre estamos orando por ellos. Estamos ahí, San Juan, capítulo 3. Vamos a leer ese pasaje. Jesús y Nicodemo. Bendito sea Dios. Y la palabra le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí vamos a dejar. Entonces, vamos a estar hablando, amados hermanos, del nacimiento. Un nacimiento de nuevo. Aquí podemos ver que esto no importa cuál estudioso sea yo. Esto no importa cuántos títulos. Podemos ver este principal. Usted puede ver que estos fariseos eran estudiosos. Todos los fariseos tenían un conocimiento amplio del Viejo Testamento. Ellos tenían un conocimiento, pero ellos, aquí podemos ver cuando se le presenta a Jesús este varón Nicodemo, podemos ver la ignorancia de él. Jesús lo pone a prueba, le dice, este vino a Jesús de noche. Él siempre, usted sabe que el que anda de noche anda siempre escondiéndose, ¿verdad? ¿Por qué? Esa persona que llegó no quería que los demás fariseos vieran que él se había acercado al maestro. Pero él por eso escogió la noche para poder ir a donde él y que nadie se diera cuenta. Porque siempre ellos se creen los que saben más, pero son los que menos saben. Y aquel de humilde condición, aquel que se humilla al Padre, ese es el sabio. Porque para Dios, lo insensato de este mundo es más sabio que los sabios de este mundo. Que aquellos que tienen altos estudios. Eso quiere dar a entender en Corintios. Entonces, aquí podemos ver que este varón se acercó a Jesús de noche, pero él no quiso que nadie supiera que él había ido donde Jesús. Entonces dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconoció que había venido de Dios, lo reconoció. Es como los demonios lo habían reconocido que él era el Hijo de Dios. Este lo reconocía que él había venido de Dios
como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú estás haciendo. Cualquiera puede reconocer a Jesús que es el Hijo de Dios, cualquiera. Pero hay algo muy importante, lo que Jesús le dice. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios está enfrente de ti. Le quiso dar a entender, pero tú no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque estás ciego, porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué? No quieres obedecer al que está viendo. No quieres obedecerle porque tú te crees más sabio que él. Tú crees que tienes más sabiduría, más amplio conocimiento. Y por eso Jesucristo tuvo problemas con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos se creían que sabían todo. Pero cuando vino nuestro Mesías, nuestro Maestro, entonces ellos no lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque todo lo que nuestro Maestro les decía contradecía lo que ellos practicaban. Ellos tenían un conocimiento solamente externo, solamente un conocimiento así por encima. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento profundo de todas las Escrituras, porque Él vino a dar testimonio de todo eso. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cada uno de nosotros debe nacer de nuevo. Y vamos a enfocarnos cómo es el proceso para nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nosotros nacer de nuevo? En las Escrituras encontramos todas estas pasajes bíblicos que nos muestran cómo podemos nacer de nuevo. Cuando usted escucha la palabra y usted recibe la palabra, esa palabra es sembrada en usted y esa palabra va a dar un fruto. La palabra, pero si no ha sido sembrada la palabra en usted, no va a dar fruto. Es necesario que la palabra dé fruto para que usted pueda nacer de nuevo. Porque si la palabra se está predicando, usted solamente se va a llenar de conocimiento, se va a llenar de bastante conocimiento intelectual, pero usted va a seguir siendo el mismo. Por eso Jesús dio una parábola que dice que cierta semilla cayó en pedregales, otra semilla cayó en el camino, otra semilla cayó, dice, sobre los espinos, y otra cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra dice que dio mucho fruto. ¿Cuál es esa semilla que cae en buena tierra? No es aquella que es recibida y es puesta por obra. Esa es la buena tierra. Entonces, para ser nacidos de nuevo tenemos que ser tierra fértil. Que escuchemos la palabra y la pongamos por obra, la obedezcamos. Porque no se trata de que yo reconozca al unigénito como el Hijo del Padre, como el Hijo de Dios, y que fue resucitado de entre los muertos. No basta con solo saber eso. Los demonios saben eso. Todos ellos saben eso, que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Aún nuestro enemigo sabe eso. Y Él puede decirlo. Por eso hemos estudiado Santiago, ¿verdad? Que dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta solamente con decir, yo creo en Jesús. Va más allá de eso. Creer es algo más de una profesión de boca. Creer es algo más que usted diga, yo creo en Jesucristo. Amén. Cuando usted está afirmando creer en Jesucristo, usted debe demostrar con hechos. Así es. No solamente con palabras, hechos. ¿Por qué? Porque se nos manda allá en las epístolas, según San Juan, nos dice, hermanos míos, no hablen de palabras, no hablen de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el amor es de Dios, no es de nosotros. Si nosotros amamos a los hijos de Dios, ¿por qué cree que los amamos? Porque Dios ha puesto el amor de nosotros. Dios nos ha hecho renacer por su voluntad. Nadie puede nacer por su propia voluntad. El Padre siempre pone ese buen deseo en nosotros. Pero hay una cosa. Que cuando el Padre está poniendo el buen deseo, cuando la palabra se está exponiendo, el Padre está tocando su corazón. Y usted puede sentirlo. Que el Padre está tocando y le dice, hija, te estoy hablando. Hijo, te estoy hablando. Vaya. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Flexible. No, por eso dice,
cuando escuches, si escuchas hoy mi voz, dice, no endurezca vuestro corazón. ¿Por qué? Porque entonces la palabra se hace infructuosa y usted no puede hacer de nuevo. No puede hacer de nuevo, es necesario que llegue la palabra y que caiga en esa tierra, en ese corazón, y para que ese corazón sea transformado. Bendito sea Dios. Vamos a leer, bendito sea Dios, unos pasajes y quiero que me acompañe. Vamos a leer aquí en Ezequiel, perdón. Acompáñeme a Ezequiel. Él dice que promete un corazón nuevo, ¿verdad? Tal vez lo hemos escuchado. Promete darnos un corazón nuevo a nosotros. Ezequiel capítulo 36, 25 y 20, al 27 voy a leerlo. Bendito sea mi Padre que esté en los cielos. 36, 25 al 27. Dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré, dice, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obras. Aquí podemos ver algo muy importante. Él promete darnos un corazón. ¿Cómo podemos recibir ese corazón nuevo? ¿Será que Dios, por arte de magia, va a venir a usted y le va a decir, ¿sabes qué? Te doy un corazón. Él nos habla a través de su palabra. La palabra de Él nos está hablando. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra y somos hacedores, que estamos escuchando bien y estamos, porque el que escucha no es solamente el que está aquí oyendo. Porque usted puede estar aquí y su pensamiento puede estar en otro lado. Usted puede estar aquí escuchando, pero su pensamiento está en otro lado. Entonces, para poder entender todo esto, debemos de estar siempre escuchando la palabra y poniéndola por obra. Bendito sea Dios. Y es porque el Señor pone en nosotros un espíritu, amados hermanos, nuevo. La fe, el creer. Un corazón nuevo, un corazón arrepentido, un corazón que se arrepiente. Cuando Él pone ese espíritu y Él manda la palabra, nosotros sentimos que, y Él nos señala las áreas de nuestra vida que están mal. Él nos señala. Y entonces nosotros reconocemos y decimos, sí, tienes razón, Señor. Te he fallado en esta área, perdóname. Y de ahí iba para acá y me regreso. Un cambio rotundo, cambio rotundo. Como muchos dicen, es un cambio, dice, de 80 grados. Iba caminando para allá y se arrepintió, ¿verdad? Iba de ese camino y le dio para atrás mejor. Entonces, ese es el arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento por medio del Espíritu, que es la palabra. La palabra es Espíritu, dijo Cristo. Las palabras que Dios he hablado, dice, son Espíritu y son vida. Bendito sea Dios. Él pone un corazón nuevo. Él pone, dice, un corazón de carne. Un corazón de carne. ¿Para qué? Para que sienta. Porque cuando hay un corazón duro, un corazón de piedra, ¿qué es lo que hace uno cuando hay un corazón de piedra? Mire, se lo voy a decir por experiencia. Cuando la palabra llega y yo tengo un corazón de piedra, hasta así me pongo, mire. Duro. Me pongo duro porque la palabra me está hablando, pero yo quiero rebota en mí. Entonces, la palabra no hace efecto. Pero cuando yo estoy dispuesto, la palabra llega y transforma. Llega y cambia. Y esto no lo hace un hombre. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Así es. Pero por eso dice, si escuchas hoy su voz, no pongas tu corazón duro. No endurezcáis vuestros corazones. Es necesario estar dispuestos. Si creemos en Dios, hemos creído en Él, entonces debemos de creer en su palabra. Porque la palabra no es del hombre, sino que es de Dios. Bendito sea Dios. Ahí podemos ver, amados hermanos, en Ezequiel capítulo, ahí donde estamos leyendo, 36, 25, ahí podemos ver bien claro que nos enseña que Dios, que
pondrá el Espíritu Santo para que guardemos y obedezcamos sus mandamientos y los pongamos por obra. Y este es el pacto de paz. Ahí lo que dice. Para que obedezcamos. Para eso dice que pone el Espíritu, ¿verdad? Porque alguien que no tiene el Espíritu no puede obedecer. Sin el Espíritu Santo usted no puede obedecer. Siempre somos rebeldes por naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo llega, lo hace obedecer a usted. Pone ese deseo, pone ese anhelo digamos, de buscar la voluntad del Padre. Porque el Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente. Él quiere que andemos obedeciendo a nuestro Padre. Entonces, ya usted se hace flexible a lo que el Espíritu Santo le dice a través de su palabra. Porque hay gente que piensa que el Espíritu Santo va a llegar aquí con una palomita y le va a hablar. No, tenemos las Escrituras. Estas palabras son espíritu y son vida, dijo Cristo. Entonces, si nosotros hemos recibido ese Espíritu Santo, debemos de obedecer sus mandamientos y guardarlos, dice, y ponerlos por obra, porque ese es el pacto de paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es esa paz que tenemos? Porque hay gente que dice, pero te veo que estás afligido. La paz que tenemos no es una paz en este mundo. La paz que tenemos es que sabemos que si ahora morimos, tenemos la confianza, la garantía de que vamos con Él. Esa es la paz que tenemos. No estamos con aquel temor, ay, pero si muero ahorita y así como ando, voy para el infierno. Cada quien puede escudriñarse a sí mismo. Cada quien sabe. Entonces, la paz que tenemos para con Dios es que estamos confiados que Él nos ha redimido y que Él ha puesto un espíritu, un sello en nosotros. Y ese sello de paz nos hace flexibles a la obediencia. Amén. Ese espíritu nos hace flexibles para que obedezcamos su bendita palabra. Bendito sea Dios. Y vamos a ver algo muy importante. ¿Para qué? Para que cuando podamos ver que cuando ese espíritu está en nosotros, entonces, si obedecemos la palabra y sentimos que estamos obedeciendo la palabra, ya no es nosotros, ya es Dios en ustedes. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 22 y versículo 23. Ahí se nos habla, pero de una forma clarito, muy claro, esta enseñanza del apóstol Pedro, donde dice que purificamos o limpiamos nuestras almas, mente, pensamiento, voluntad, por medio de la obediencia a la verdad. Bendito sea Dios. Y si usted falló, usted rapidito viene y se arrepiente. Y le dice, Señor, tuve un pensamiento maligno. ¿Y quién lo produce? El mismo Espíritu. Porque dice, y si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Bendito sea, no nos vamos a quedar allí a esperar, digamos, el día siguiente para arrepentirnos. No, de inmediatamente vamos a arrepentirnos y ya no vamos a volver a hacer el error que cometimos. Bendito sea Dios. Estamos allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice la palabra. 1, 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué dice? ¿Por la obediencia a qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por medio de qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí podemos ver, ¿por qué somos purificados? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Qué significa verbo? Palabra. Entonces, por medio de la palabra somos, dice, purificados. ¿Purificados qué? Vuestra alma. Nuestra alma, por la obediencia a esta palabra, somos purificados. Somos santificados. Porque la palabra no es de hombre, sino que es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo. Entonces,
debemos de, si tenemos ya ese espíritu, Él va a producir obediencia. No por la fuerza. No porque usted diga, ay, hermanito, pero yo, o hermanita, yo me estoy esforzando. No. Esto no es un esfuerzo de nosotros. Esto lo hacemos voluntariamente porque nace. Dice la palabra, le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, todo actúa por un amor. Le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él demostró su amor. Él no dijo, hey, ¿saben qué? Los voy a amar. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Él demostró su amor, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le demostramos nosotros el amor de Él? Diciéndole, ay, Señor, te amo. Él no es hombre para decir eso. La obediencia es lo que Él ve. Dice que Dios no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. Entonces, ¿cómo le podemos decirle que lo amamos? ¿De qué me sirve que mi esposa me diga, ay, mi amor, cuando te amo, y anda coqueteando con otro? ¿Será que es verdad lo que me está diciendo? Entonces, mucho más a Dios. ¿Cómo? Le vamos a decir, te amo, Dios, y ando aquí pagándole mal con el enemigo, con el mundo. No podemos. Entonces, debemos de demostrar el amor. Demostrarle el amor por la obediencia y porque Él nos ha amado primeramente. Bendito sea Dios. Y aquí podemos ver que somos santificados mediante la obediencia a la palabra. Vamos a leer también, de esta forma vamos a leer, renacemos también regenerados. Regenerados o nacidos de nuevo por medio de la simiente incorruptible. Quiero que vaya ahí San Juan 1:17. Ahí donde empezamos, en el San Juan 1:17. Somos renacidos por medio de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Uno no se puede quedar así sin alguna duda, sino que tenemos que ir ahí. Vamos a ir ahí también. 1:17. Dice el 1:17. Pues la ley, dice, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por la obediencia a la verdad, usted y yo somos santificados, somos renovados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Porque cuando hay un espíritu, un corazón transformado, hay un cuerpo transformado. Amén. Cuando nacemos de nuevo, podemos ver, tal vez ustedes pueden poner un ejemplo. Ustedes han visto cómo es la transformación de una mariposa. ¿Qué es una mariposa primero? Un gusanito. ¿Y después qué es? Es una mariposa. De la misma manera. ¿Qué somos nosotros cuando no tenemos a Cristo? Estamos perdidos en delitos y pecados. Pero luego viene ese espíritu, cuando escuchamos la palabra, y por la fe a esa palabra, somos transformados. Somos cambiados. Porque esa palabra que hemos escuchado y la creemos, el que cree es el que obedece. Podemos ver, tenemos un pasaje allá en el Viejo Testamento y tenemos en el Nuevo también. En Hebreos, está uno en Hebreos donde dice, ¿y quiénes fueron los que no recibieron la tierra? No fueron los desobedientes. Y a esos desobedientes, ¿cómo los llama Dios allí? Incrédulos. Todo aquel que es desobediente a la palabra es un incrédulo. Todo aquel que es obediente a la palabra es alguien que tiene fe. Por eso nuestro Abraham, el padre de la fe, dice que le fue contada la fe por justicia por lo mismo, porque él creyó a la palabra de Dios. Y cuando creyó, él obedeció. Dice la palabra que él obedeció. Entonces, de esa manera, amados hermanos, nosotros somos purificados, somos limpiados por la simiente incorruptible, no por nosotros, sino porque Dios le ha placido alcanzarnos. Porque nosotros no lo buscamos a Él, Él nos alcanza. ¿Qué camino llevábamos? Para el infierno. Todos íbamos para el infierno y estábamos condenados, porque el que no tiene a Cristo está condenado. La condenación dice allá en 3:17, aquí Juan dice, y esta es la condenación, dice,
el que cree en Él, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ya tiene la condenación el que no ha creído. Entonces, ¿para dónde va? Rumbo al infierno. Y Él quiere rescatarnos de ese rumbo al infierno. Quiere que escuchemos su voz. No quiere que ninguno perezca, pero como la gente quiere sus deleites, delitos y pecados, su carnalidad, la carne lo llama. ¿Por qué? ¿El pecado en quién está? En la carne. Y el enemigo que es astuto, que pone todo allá lo que la carne quiere, sale la carne corriendo a agarrar el pecado. Entonces nosotros debemos de abstenernos. Si Cristo vive en nosotros, abstenernos de toda especie de mal, de todo aquello que vaya en contra de la voluntad de nuestro Padre. Bendito sea Dios. ¿Qué quiso enseñarnos Jesucristo entonces? Cuando dice que el que no naciere de nuevo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para ello, amados hermanos, vamos a ir y vamos a tener que ir a ver Juan 14:26 para que podamos ver y dejarnos enseñar por el Padre. Juan 14:26. Vamos a ir a ver qué quiso decir acerca de lo que estamos leyendo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, Él le hace saber, Él le recuerda lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, ¿cómo usted puede discernir a un falso? Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted lo va a reconocer. Porque tiene al Espíritu Santo, porque usted ya ha nacido de nuevo. Ya tiene el nacimiento de nuevo y ha sido regenerado. Bendito sea Dios. Pero debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Otro versículo, allí mismo, 16:13 según San Juan. 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Usted sabrá si está escuchando una falsa doctrina. Usted puede juzgarme. Usted va a decir, hey, el hermano Frank está predicando una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a hacer saber. Le va a hacer saber lo que es verdadero y lo que es falso. Bendito sea Dios. Pero debemos de dejarnos que Él nos guíe a través de su bendita palabra. Vamos a leer otro pasaje, 6:63. Ahí mismo, Juan 6:63. Dice la palabra: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí podemos ver esto de importancia. Lo que dice nuestro Señor. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo puedo vivir en el espíritu? Una sola manera hay para poder vivir en el espíritu. Cuando usted obedece a la palabra, está viviendo. Porque los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos a leerlo, para que usted vea. Ahí Romanos capítulo 8, versículo 7. En adelante. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dice: por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo todavía.
¿Por qué? ¿Por qué no tiene el sello? Eso es lo que dice. No tiene el sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, no puede obedecer tampoco. No puede someterse a la ley de Dios. No puede obedecer la ley de Dios porque no ha nacido de nuevo. No ha recibido esa simiente incorruptible. No ha sido engendrado por el Padre todavía. El Padre lo engendra por medio de la palabra. A través del oír viene la fe. Pero el oír, la palabra. Esta bendita palabra que estamos escuchando. Efesios. Vamos a ir a Efesios 5:26. Y aquí vamos a ver. Vamos a ver el nacimiento también, que seguimos por la palabra. El nacimiento es por la palabra, no porque alguien le imponga manos, es por la palabra. Efesios 5:26. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra en Efesios 5:26. 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra es el agua que habla. La palabra, cuando usted se sumerge en esos ríos, dice en otro pasaje que ríos de agua viva correrán en usted, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos ríos? Si la palabra es el agua. Vamos a leer otro. Vamos allí, 7:38. San Juan 7:38. Vamos rapidito. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y ahora que conocemos cuáles son esos ríos de agua viva, ahora sabemos de qué está hablando. Pues como pudimos ver en Efesios 5:26, la palabra es agua, ¿verdad? La palabra es agua. Entonces, esos ríos de agua viva que van a correr en usted y en mí, es la palabra del Señor. Vamos a estar persuadidos, vamos a estar llenos, y vamos a llevar fruto. Porque la palabra lleva fruto. Todo aquel que ha sido engendrado por el Padre va a llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos verdaderos, frutos para la gloria, no para la gloria de nosotros, sino para la gloria del Padre, para que en todo Él sea engrandecido. Bendito sea Dios. Voy a leer otro pasaje también allí, 4:14, porque es bueno que la palabra hable y no yo. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua que estamos ahorita viendo, esta agua que estamos tomando ahorita, esta agua nos hace saltar para vida eterna. Pero es necesario que reciba esa agua. Es necesario que su corazón sea transformado. Es necesario que su corazón sea cambiado. ¿Cambiado para qué? Para que aquel que le está hablando en esta hora, porque no tiene que poner la mirada en el que está al frente, en este barro, en este polvo que está aquí. Yo soy un mortal. Soy polvo nada más. Solamente soy un instrumento. Soy como una bocina que Dios usa. Es como cuando usted conecta en un Bluetooth una bocina. Usted conecta el Bluetooth y quien va a sonar es la bocina en el Bluetooth. Así mismito nosotros. Esos somos colaboradores, siervos de Dios, para impartir esta bendita palabra, esta bendita bendición. Amén. Aquí podemos ver entonces de qué se nos está hablando. Que esa agua en la cual estamos recibiendo es la palabra. Entonces, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar. Primeramente es ver y después entrar. ¿Cómo miramos el reino de Dios? Cuando escuchamos la palabra estamos viendo el reino de Dios. Cuando recibimos la palabra, estamos entrando en el reino de Dios. Porque si usted y yo estamos en Cristo ya, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo es conforme al Espíritu? Obedeciendo la palabra.
Ese es andar conforme al Espíritu. Porque ya leímos que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, andar en el Espíritu, obedecer la palabra. Ese es andar en el Espíritu. Muchos dicen que andan en el Espíritu empiezan a correr. Amados hermanos, el Espíritu es ordenado. No hace desorden. Él es ordenado, pacífico. Y entonces debemos de entender. Y si estamos allí, debemos perseverar y seguir adelante. Y si hay algo en nuestra área de vida que todavía no ha sido cambiado por la dureza, porque estamos duros, dejémonos que el Padre que nos está hablando nos transforme. ¿Por qué? Porque Él está buscando obedientes. Él está buscando hombres y mujeres obedientes. ¿Y para qué los está buscando? Para que estas personas también compartan, le alaben, le den alabanza, le den adoración, le glorifiquen. Todos, amados hermanos, todos estamos en esto. ¿Para qué? Para que Dios nos use. ¿Cuántos queremos que Dios nos use? Todos. Pero es necesario, para que Dios nos use, ser obedientes al Padre Celestial. No al hombre, sino a nuestro Padre Eterno. Aquí nosotros no obedecemos a ningún hombre, sino al Padre que nos habla a través de su palabra. Bendito sea Dios. Ahí podemos ver donde Jesús nos enseña que sus palabras son espíritu y son vida, en el 6:63, ¿verdad? Y cuando Jesús nos habla del agua, también se refiere a sus palabras, porque ahí nos enseña también en San Juan 7:37 al 39, donde dice, porque el nacimiento, bendito sea Dios, el nacimiento, según lo enseña el apóstol Pedro también, en 1:23, es un proceso que se hace mediante el Espíritu Santo, por medio de la palabra de verdad. Por medio de la palabra viene el nacimiento. Cuando usted obedece la palabra, viene el nacimiento de nuevo. Entonces usted puede decir, soy una hija de Dios. ¿Por qué? Porque nace un deseo en usted de obedecer la palabra. Y esto no es porque un hombre le diga, hey, ¿sabes qué? Tiene que obedecer. No, nace del corazón de uno. Amén. Una transformación que viene mediante la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón está dispuesto a nuestro Dios. Cuando nuestro corazón está dispuesto, de ahí viene Dios. ¿Qué hace? Nos agarra y nos usa en diferentes áreas de nuestras vidas. Él nos usa. Si nosotros tenemos dones, Él nos muestra los dones que tenemos y Él viene y lo usa para la gloria y la honra de Él, para que le glorifiquemos, para que le alabemos. Bendito sea Dios. Voy a leer otro versículo y ahí culminamos. Santiago, capítulo 1, versículo 18, y termino ahí. Bendito sea el Rey de Reyes. Santiago, capítulo 1, versículo 18, y terminamos este servicio. Bendito sea el Rey de Reyes. Ahí vamos a terminar en Santiago capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos sus primicias, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire qué maravilloso. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, dice, primicias de sus criaturas. Entonces, si usted es una primicia de sus criaturas, entonces, ¿qué es lo que usted va a sentir? Deseo de obedecerle. Amén. Ese es un deseo que nace. Como podemos poner ejemplos y hemos visto muchas personas que han sido transformadas. Dice, antes yo me esforzaba, dice, para reunirme, pero ahora ya no. Ya tengo, dice. Y eso nace. Porque, digamos, cuando uno lo hace por obligación o por rito, no vale. No hay un espíritu en uno. Pero cuando uno lo hace con gozo, para glorificar a Dios, y ese tiempo, digamos, uno se goza y dice, no, ese tiempo lo tengo apartado para Dios y tengo que honrarlo. Entonces, así mismito. Pero siempre nosotros, donde quiera que andamos, lo honramos en toda nuestra manera de vivir. Le obedecemos, andamos cantando alabanzas en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso dice que presentéis vuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El verdadero culto que Dios recibe. Ese es la obediencia. El culto verdadero es la obediencia que recibe el Padre. Así que el Señor me lo bendiga.